Imagine llega. Recuerdo lo que ya estábamos hablando. Qué vacilón, qué vacilón. Pasa, pasa unos estaba un poco loco con el calor. Pasa unos cuadros que Ahorita te lo paso. Ya te lo paso ahorita mismo. ¿Qué acciones de repercusión deben por esta? Ya estamos 3 y 11. ¿Nos escuchan? ¿Sí? ¿Se escucha ahora sí? Perfecto. Muy bien. Ahora, muchas gracias a todas y todos los presentes, también a quienes nos están acompañando en esta fabulosa mesa. Vamos a hablar ahora sobre acciones frente a las amenazas y agresiones a defensores y defensoras indígenas. Y en esta ocasión nos están acompañando en la mesa representantes de la Alianza Latinoamericana de Defensores de Derechos y al Territorio, que es una organización importante conformada por organizaciones como la COICA, la Alianza Mesoamericana también de Bosques y Territorios, ¿no?, de Centroamérica. Asimismo, AIDESEP, que es la Organización Indígena Representativa de los Pueblos Amazónicos en Perú. CORPI, que es una de sus bases importantes, que es la Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas, y ORPIO, que también es una de las bases importantes de AIDESEP, es en Loreto también. Vamos a iniciar primero con esta sesión teniendo un panorama nacional. ¿Qué es lo que está pasando en Perú? ¿Qué está sucediendo con los defensores y defensoras indígenas? ¿Qué repercusiones hay? ¿Qué problemas hay en este proceso, ¿no?, de implementación de los mecanismos de protección, autoprotección que está sucediendo? Y en este espacio, ¿cómo se relaciona nuevamente la democracia ambiental, transparencia ambiental y la urgente necesidad de la implementación de lo que conviene, de lo que está incorporado en Escazú? Le doy la bienvenida. ¿Hay un anuncio por algo? ¿Hay un ruido por algo? ¿Sí? Ajá. Tenemos un problema de conexión, solo un segundo. Nos ayuda nuestro equipo de comunicación.
Solo unos segundos. ¿Sí? Solo unos segundos. La barra. Ok. Muchas gracias. Bueno, como verán, estamos en vivo, así que si ven estas conexiones, vamos a... ¿Ya está? ¿Sí? Retomamos entonces la sesión dándole el pase a Teresita Antazú. Ella es parte del Consejo Directivo de AIDESEP y escuchamos en estos breves espacios. Tenemos cada uno de nuestros panelistas unos 6 minutos, por favor, para compartir su experiencia. Adelante. Muy buenas tardes a todos que nos escuchan. A ver, a Teresita, ¿sí? Buenas tardes que nos están escuchando. Soy Teresita Antazú López, soy del pueblo Yanesha del Perú. Soy dirigente actual en AIDESEP. Estoy a cargo del programa Mujer Indígena. Nosotros, los pueblos indígenas de AIDESEP, estamos muy fuertemente trabajando frente a este tema del territorio. Una de las principales razones, digamos, de nuestra lucha es la lucha por los territorios y los derechos de los pueblos indígenas. En la actualidad, en AIDESEP, venimos trabajando muy fuertemente por este tema, porque hay muchas invasiones, hay muchas, digamos, compras y ventas, hay, digamos, entrada de las empresas, de las grandes empresas, sea minera, petrolera, maderera, inclusive los sembríos grandes en grandes hectáreas, ¿no? Entonces, estamos viendo la manera como, digamos, ayudar, apoyar a nuestras organizaciones regionales. Aquí están algunos de nuestros hermanos, de los que con ellos venimos trabajando muy fuertemente y hemos visto que, digamos, la lucha para nuestros territorios, defender, es muy fuerte y es muy peligroso, y inclusive hasta el momento nosotros dentro de AIDESEP estamos contabilizando 39 personas muertas que han sido los dirigentes, que han sido, digamos, dirigentes o defensores que han estado luchando por sus territorios y han sido muertos. Tenemos último de los casos del hermano Inuma, que a pesar de haber tenido toda la seguridad, todas las garantías del Estado, ha dicho, el Estado le ha dado garantías, pero no ha servido para nada. Porque, ¿qué quiere decir eso? Que te dicen tienes seguridad, pero no hay nada, no aplican nada. Entonces, ¿de qué vale que te den seguridad, no? Entonces, los pueblos indígenas están convencidos que tienen que seguir luchando con sus esfuerzos, con su fuerza, pero estamos convencidos también de que, digamos, en estos espacios podemos encontrar un granito de arena para que nosotros nos podamos sentir fuertes. Por eso es que desde AIDESEP, dentro del programa tenemos ya un área que se llama Defensor y Defensoras. Tenemos a un encargado también que está a cargo de estos temas, ¿no? Igualmente estamos transmitiendo en las regiones. Las regiones también están ya trabajando y están viendo que haya un área de defensor y defensoras. Aunque este tema no es recién, porque dentro de las propias comunidades desde muy antes se ha venido ya trabajando. Se ha venido promoviendo seguridad indígena, le decíamos CIA, seguridad indígena amazónico. También tenemos lo que llamamos, digamos, las rondas, algunos le llaman rondas, otros les llaman seguridad indígena, policía indígena, diferentes maneras, pero cada pueblo ve como la mejor manera de defender a sus, digamos, a los miembros de la comunidad. Porque en algunos lugares sí están bien organizados, que hacen defender, que defienden sus territorios alrededor, inclusive en los límites, ¿no? Pero, sin embargo, esto solo sirve internamente. Hacia afuera eso no te sirve. Tú sales hacia el Estado, hacia decir, mira, ha pasado esto, soy rondero o soy seguridad. ¿Quién será seguridad? Entonces, no tenemos ese apoyo del Estado de poder ser nosotros los defensores y las defensoras de nuestros territorios. Es por eso nosotros llegamos, digamos, a los espacios, pedimos que todo este proceso pueda ser mucho más, digamos, que nosotros podamos encontrar energías, podamos encontrar, digamos, seamos parte de todo este proceso que se está trabajando en este evento y en otros que ustedes han venido trabajando, porque para mí es primera vez estoy al frente de ustedes, pero nosotras, las mujeres, también jugamos un papel especial, en algún momento lo he dicho,
¿no? Digamos, en nuestras comunidades, cuando entra la invasión, somos primero las mujeres que estamos ahí. Somos primero las mujeres que estamos defendiendo, porque a veces nuestro esposo está de viaje o están en gira, a veces el jefe no está. Las mujeres somos las que hacemos, digamos, nos paramos ahí a defender, no entren más, ¿no? Entonces ahí la mujer ha jugado un papel importante, pero muchas veces ese papel no es muy visibilizado, ¿no? Porque somos mujeres, porque en nuestra cultura, por ahí viene también por la cultura mismo, a veces nos han enseñado, a mí me han enseñado eso, que las mujeres estamos para la casa, para cuidar los hijos, para cuidar la chacra. Mi abuelo se muere si me ve acá a nivel internacional, porque a él no le gustaba que yo esté como dirigente. Entonces, pero hoy en día ya habemos mujeres. A mí me alegra mucho porque tenemos dirigentes, inclusive la hermana Elaine, que no está aquí, ¿no? Ella es la primera mujer presidenta de una organización regional. Entonces, eso nos da mucho ánimo, porque entonces nosotros consideramos que estamos dando pasos muy importantes frente a la participación y al fortalecimiento de la mujer indígena. Desde AIDESEP nosotros estamos trabajando eso. Este año hemos logrado visitar a nuestras 9 organizaciones regionales, donde hemos visto de todo. Hay lugares donde las mujeres ya están participando, pero hay lugares donde todavía hasta dicen, ¿quién es AIDESEP? ¿Quién es Orpio? ¿Quién es ARPI? Pero sin embargo, poco a poco se va a ir eso mejorando y madurando, y yo creo que para nosotros es importante que nosotros estemos dentro de este plan de defensores a nivel, ¿no? Para que nosotros podamos seguir siendo fortalecidos y podamos tener también mucho valor, mucho más valor para hablar, tomar decisiones y seguir luchando por nuestros territorios, porque nuestros territorios, decía mi abuelo, es nuestro mercado, es nuestra ferretería, es nuestra botica, porque ahí sacamos todos nuestros recursos, y en esta pandemia nosotros estamos aquí porque hemos tenido esas medicinas naturales. A nosotros el Estado no nos ha dado ningún apoyo, ninguna medicina. Entonces, gracias a nuestra naturaleza, a nuestra madre tierra, estamos aquí y seguiremos luchando en adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy importante conocer sobre estas acciones entre los pueblos indígenas relacionados a la línea de defensores ambientales también, y la acción de AIDESEP como organización indígena nacional, ¿no?, sobre estos mecanismos. Y ahora el Apu Beltrán, así le llamamos, es un líder indígena, Beltrán Sandy, dirigente de Orpio, nos va a comentar qué está sucediendo en la región de Loreto cuando se ha reclamado transparencia, se ha reclamado democracia ambiental en la defensa de sus derechos. ¿Qué represalias han habido? ¿Qué estigmatizaciones ha sucedido? Por favor, en estos breves 6 minutos, Apu Beltrán, le escuchamos. Bueno, buenas tardes. Creo que algunos ya me conocen, me presenté temprano. Mi nombre es Beltrán Sandy Tubituy. Soy presidente de una organización regional de pueblos indígenas del Oriente que abarca a 5 provincias y a 42 federaciones indígenas de diferentes etnias en la Amazonía peruana, en lo cual casi en todas las regiones tenemos los mismos problemas, pero más se ha podido notar el año pasado y este año en Loreto. Por decir, hemos venido sufriendo nosotros, hemos tenido la experiencia desde que asumimos la presidencia de la organización, una persecución tremenda a los líderes en turno, porque empezamos a luchar por un tema de derechos, que es lo más importante. En Loreto nosotros defendemos derechos de personas que no están todavía contactados, se llama PIASI, en lo cual por defender a ellos hemos tenido bastante discriminación de parte del gobierno local, que son las municipalidades, provinciales y gobiernos regionales. También gobierno nacional, Congreso de la República. Hemos tenido un ataque fuertemente, pero como dirigentes que estamos allá, hemos crecido en las luchas contra muchas veces al gobierno, porque hay leyes que el gobierno saca a favor de ellos y favorece a las empresas privadas y más no a los pueblos indígenas que somos originarios en nuestras comunidades. Hablando en tema de defensor, los pueblos indígenas desde muy inicio hemos sido defensores de la Amazonía
y que nadie ha pagado a ese pueblo hasta el día de hoy. Hemos sido esclavizados, hemos sido muertos, hemos sido perseguidos hasta el día de hoy por defender nuestro bosque, por defender nuestro territorio. Nosotros, algunos hermanos dijeron, no somos guardianes, somos dueños de nuestros territorios. Hemos existido antes que existe el gobierno. Y es por eso que la preocupación de nosotros como líderes es de que tenemos que estar ocupando lugares importantes en este tema de Escazú, porque de lo contrario no nos van a hacer caso los gobiernos. Queremos que Escazú sea ratificado en el Perú, lo que no ha sido ratificado porque hay muchos derechos que se están vulnerando en las poblaciones indígenas. Mayor parte, las empresas privadas es la que ocupan los lugares más importantes del territorio, donde está el recurso, el petróleo, el bosque y toda su biodiversidad que tiene la Amazonía. Y en lo cual desde acá invocamos nosotros a la sociedad civil para unirnos, sumarnos y defender el bosque que está en la Amazonía, no solamente en el Perú, en diferentes países. Ese bosque es la que da vida no solamente a los países latinoamericanos, sino a todo el mundo donde vivimos. Para poder salvar la planeta Tierra, tenemos que unirnos, toda la población, toda la raza humana, porque de lo contrario, el mal va a avanzar. Entonces nosotros, para contrarrestar este mal, pedimos la unidad de toda la sociedad civil, poblaciones indígenas, cooperaciones, gobiernos de cada país, tienen que priorizar el tema de defensores, porque no es justo que estén dando su vida los hermanos que están defendiendo el bosque, que hay madres, hijos que están quedando sin padre porque su papá por defender derechos son perseguidos y muertos. Y este es algo triste que viene suscitando en los países, quizás no solamente en el Perú, en otros países también, en lo cual no queda otro que unirnos, las poblaciones, las naciones unidos, y siempre hay un lema que se tiene como indígena y luchador: el pueblo unido jamás es vencido. Donde está la unidad, ahí está la victoria. Para tener victoria tenemos que luchar legítimamente, y si no luchamos legítimamente no vamos a obtener victorias, porque como líder que somos, hasta estamos expuestos a ofrendar nuestras vidas, porque ya hemos visto de nuestros hermanos indígenas en otras regiones ya ofrendaron su vida. Y el gobierno está en silencio, no dice nada, porque las empresas privadas, los madereros son corruptos, que pagan al gobierno, que pagan a los congresos de la República, porque nosotros tenemos una experiencia. Hemos tenido congresistas y tenemos congresistas de Loreto que está en el Congreso de la República. En vez de que favorezcan leyes que favorecen a la Amazonía, ha sacado leyes que no favorecen, y hemos empezado a pelear nosotros con un congresista de Loreto, que algunos hermanos peruanos lo conocen, a Morantes, y con ellos sacaron, al contrario, una institución, gobierno regional, se llama Coordinadora de Desarrollo de la Amazonía. Y con eso, para que nos hagan pelear tanto a IDECEP, tanto a Orpio y a otras organizaciones indígenas, para que nos hagan pelear y digan que los pueblos indígenas se oponen al desarrollo. Eso es sus caballitos de batalla de los gobiernos que están en turno, en lo cual nosotros nunca nos hemos opuesto al desarrollo. Al contrario, decimos que haya desarrollo, que haya salud, que haya educación, que haya seguridad alimentaria, que haya defensa territorial. No tenemos que olvidar la defensa territorial, porque en la tierra está la vida para el ser humano, está el bosque, su biodiversidad. Entonces, la tierra que existe en la Amazonía peruana, especificando tales como Río Corriente, Río Tigre, está contaminado. Los bosques están contaminados por la actividad petrolera, derrame de petróleo continuo, y esto es algo triste, que el gobierno, a través del Ministerio de Energía y Minas, se queda callado. ¿Y quiénes hablan? Los dirigentes. Tienen que salir a protestar con su grupo de comunidades. Y esto no es su derecho del pueblo, es un derecho y deber del gobierno de velar por las comunidades, por los recursos que hay.
pero ahora es al contrario. Ellos venden a las privadas y nos hacen pelear a nosotros. Y por eso es lo que no estamos de acuerdo a las extracciones petroleras en la zona, porque nunca ha traído desarrollo para las comunidades indígenas, más trajo desarrollo para las empresas privadas que vienen de otros países. Muchas gracias, señores. Muchas gracias. Importante estas declaraciones de Beltrán Sandy, de Orpio, precisamente, ellos han estado en una ardua lucha en la defensa de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial, que es una categoría especial que ubica un territorio en el área y donde precisamente hay intereses para desarrollar actividades extractivas como la madera bajo concesiones forestales, ¿no? Y en esta lucha es donde ellos han sufrido ese tipo de acosos, amenazas y estigmatizaciones también. Ahora vamos a escuchar qué mecanismos también hay de autoprotección desde las organizaciones indígenas como una oportunidad también ante este paso lento, como mencionaba la hermana Teresita. Los papeles no defienden las balas, no te defienden de las balas y amenazas directas. El Perú tiene un mecanismo importante, necesario, pero también hay una acción concreta que están desarrollando los pueblos. Elaine Shaihan Shawit, ella es presidenta, la primera presidenta de la organización indígena de Corpi, nos va a comentar sobre estas experiencias. Vamos a compartirle el micro, por favor, y nuevamente los 6 minutos te escuchamos, Elaine. Bien, buenas tardes con todos y todas. Bueno, yo vengo de Perú, soy de un pueblo indígena Abajún. Primeramente, quiero mencionar de que es algo contradictorio cuando el Estado oferta nuestros territorios y cuando sale afuera dice ser protector de los bosques, participando en cambio climático, pero sin embargo es parte de la deforestación. Acá estamos las mujeres trayendo las voces de nuestros pueblos indígenas, agradecer a nuestro aliado, Derecho a Ambiente de Recursos Naturales, DAR, que nos ha permitido en varias oportunidades de participar en este tipo de espacio. Y en ello yo quiero un poco compartir con ustedes y también dar algunas propuestas. Nosotros como pueblos indígenas queremos que nos respeten como pueblos indígenas, no que nos oferten, no que nos concesionen con toda la gente ahí en el territorio, porque eso es lo que pasa con el Estado. Quizás no todos los países tienen la misma política, pero en caso de nuestro país, eso viene suscitando. A raíz de esto nos hacen pelear con grandes empresas, a raíz de esto venimos sufriendo las amenazas y muchas de las mujeres a veces no podemos venir en diferentes espacios por las responsabilidades que tenemos también como mujeres en el hogar. No todos somos madres o señoritas, pero sí los que tenemos hijos tenemos que dejar a veces, muchas veces, y venir en este tipo de espacio, traer, representar a nuestros pueblos. Y uno de los desafíos que yo he tenido en mi territorio, por ejemplo, tenía una amenaza que me hacía el Ministerio de Justicia, solamente entrevistas, que eso no es efectivo. La bala no va a aguantar el papel no va a aguantar la bala, porque eso es lo que ocurre en el territorio. Muchas veces nosotros siempre estamos expuestos y solamente el Estado viene contando cuántos defensores asesinados tenemos, pero sí queremos que en este plan de acción regional esté plasmado la participación de las mujeres y también de los pueblos indígenas en conjunto, hombres y mujeres. Somos los defensores de nuestros territorios, de nuestros bosques. En ello queremos que estas vocerías de los pueblos indígenas sean escuchadas, que no solamente pensemos de que los pueblos indígenas viven como en esta ciudad donde hay policía, fiscalía, y muchos de los países tienen protección, por ejemplo, tienen en papelitos todos el convenio 169,
los tratados internacionales, tenemos, por ejemplo, dice consulta previa, pero sin embargo son escritos, muchos de los jueces fiscales desconocen eso y vienen sacando leyes que atentan los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, en eso yo quisiera un poco compartir con ustedes de que el comité que representa en ¿cómo se llama? En la sociedad civil, en este comité de secretarías, tendríamos que tener un espacio de participación de los pueblos indígenas, como en caucus indígenas que hemos solicitado, por ejemplo, estamos pidiendo y esperemos que sean tomadas, porque en diferentes espacios en cambio climático tenemos, pero en el tema de Escazú no tenemos la participación, el espacio de participación de los pueblos indígenas. Y en eso yo me quiero enfocar diciendo a los hermanos presentes y también los que nos ven en redes sociales, de que los pueblos indígenas estamos defendiendo, estamos en constante lucha y resistencia desde nuestro territorio. Y no pensemos que los pueblos indígenas todos están casi iguales, protegidos con la policía, sino pensemos la autoprotección que tiene que ser reconocida, tiene que ser tomada también en cuenta la participación de los pueblos indígenas, de cómo nuestra propuesta es, cómo queremos ser protegidos efectivamente, cómo tenemos que tener un acceso a la libre información, porque muchas veces nosotros no estamos informados, no tenemos plan de acción efectiva como para que nos defiendan en el territorio. Y eso es lo que yo quisiera compartir con ustedes. Ya venimos trayendo nuestras propuestas, la vez pasada hemos presentado en Panamá también, hemos pedido nuestro propio espacio también, porque los pueblos indígenas también tenemos nuestras diferencias, ¿no? Como pueblos indígenas, estamos nosotros en el bosque, ¿cómo nos defendemos? Nos defenderemos, ¿no? Y eso es nuestra preocupación, no solamente es que el Estado siga contando cuántos muertos hay, no quiero que cuando estemos muertos estén sacando en redes sociales, sino hay que pensar, hay que sacar en redes sociales, así de esta manera los pueblos indígenas deben protegerse y estas propuestas de los pueblos indígenas tienen que ser acogidas. Eso sería bueno que sea una propuesta clave que tiene que estar plasmado y que sea efectivo también desde nuestro territorio, desde nuestra propuesta, cómo vivimos en cada uno de nuestros países. Muchas gracias. Muchas gracias, Elaine. Y ahora vamos a tener una mirada de contexto bajo los instrumentos de Escazú. ¿Cómo podemos o cómo se puede responder a esta situación específica de los pueblos indígenas y esta afectación a los defensores y defensoras? Para ello vamos a invitar a César Gamboa, él es parte de la institución Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, DAR, quien ha venido haciendo seguimiento en todos estos años, ¿no?, en el desarrollo del Acuerdo de Escazú. Adelante, César, te escuchamos también, igual por 6 minutos. Sí, no, gracias. De hecho, desde DAR, como venimos trabajando con las organizaciones indígenas aquí presentes, con los líderes, ya tenemos una experiencia de no solamente de acompañarlos, sino de poder dar una lectura de cómo van desarrollándose sus propuestas y cómo éstas se pueden ir acogiendo en estas instancias internacionales o nacionales, ¿no? Y a veces es complejo y complicado porque mientras uno va discutiendo y ellos van saliendo de sus territorios o vienen a estos espacios como la COP que se va a celebrar la próxima semana, tienen que dejar también sus responsabilidades, como ha dicho Elaine, de su familia, de sus hijos, y eso evidentemente a veces pasa factura, ¿no? Entonces, creo que hay que entender la responsabilidad de los líderes que están acá presentes y de otros más de una manera integral, ¿no? Porque a veces la cooperación, incluso las propias ONGs, no comprendemos que la naturaleza de las organizaciones indígenas es diferente a cualquier asociación sin fines de lucro, ¿no? Es una naturaleza política, es una naturaleza evidentemente formal, pero también es una naturaleza social y que va cambiando, ¿no? Y eso es algo importante
y seguramente está ocurriendo eso ya en los territorios y pocos nos damos cuenta de ello, ¿no? Eso quería decirlo porque es importante saber el esfuerzo que hacen en venir aquí, ¿no? Y entonces, por tanto, la necesidad de que sean escuchados, no por nosotros solamente, sino, me imagino, durante la COP por la Secretaría y los delegados de las partes que van a ir, ¿no? Lo segundo es que en esa medida de ese esfuerzo, el año pasado fueron parte de la constitución de una alianza de defensores que está en proceso de desarrollo, de evolución, y creo que es importante también tomar nota porque, bueno, hay muchas alianzas y redes, pero lo importante es cuál es la singularidad de estos espacios, ¿no? En este caso, de esta forma de organizarse y de coordinar, creo que también es un segundo elemento a tomar en cuenta hacia adelante, no por la legitimidad, sino también por las propuestas que están llevando a cabo, ya que es una caja de resonancia de lo que viene pasando en los territorios, tanto por emergencia como por urgencia, ¿no? Entonces, dicho esto, estos dos elementos que yo veo que son importantes a tomar en cuenta, sobre todo frente a la Secretaría, ¿no? Del Acuerdo de Escazú, como también de los delegados, creo que lo más importante aquí es que hay dos dimensiones con respecto al trabajo que ellos hacen, ¿no? El trabajo ya local, que es de la defensa y la protección, se complementan con el trabajo nacional e internacional. El trabajo nacional, en el caso peruano, pero también como lo mencioné en otros de los paneles, en algunos países es producto de una tensión y de un diálogo con el Estado, ¿no? Muchas veces el Estado escucha sus demandas y no las procesa bien, y otras veces ni siquiera las escucha, ¿no? Entonces, el diseño de la regulación para la protección de los defensores está en función a establecer obligaciones de prevenir, proteger y sancionar cuando estos defensores sean amenazados. Pocos países formalmente cumplen con ese diseño, ¿no? Entonces, la labor que tienen las organizaciones indígenas no es solamente de comprender, sino también de proponer, y eso lo han venido haciendo. De hecho, tienen sus propios sistemas de protección. Lastimosamente, el Estado no ha respondido con la misma diligencia, esa preocupación y esas demandas y esas propuestas, ¿no? Es cierto que han creado mecanismos, en el caso peruano, por ejemplo, está el mecanismo multisectorial, que tiene registrado más de 400 casos de situación de vulnerabilidad de defensores en derechos humanos, y que hasta el año pasado señalaba con orgullo los funcionarios que ninguna de las personas que habían sido registradas como defensores en situación de vulnerabilidad había fallecido. Es decir, que el mecanismo funcionaba. Lastimosamente, el año pasado fue asesinado Quinto Inuma, ¿no? Entonces, digamos, ese mensaje que se da, que es un mensaje político, ¿no? De que el mecanismo finalmente funciona, lastimosamente nos llena de tristeza saber no solamente que no funciona, sino que por el asesinato de Quinto Inuma, volviendo a su comunidad después de tener un taller de trabajo con varias organizaciones, bueno, DAR estuvo presente como otras, lastimosamente su embarcación fue detenida y fue asesinado a balazos y su familia también fue impactada, ¿no? Entonces, lo que estamos viviendo en el Perú y en la región, por un producto de la debilidad de la democracia, entre otros factores, es el incremento de las ilegalidades y, por tanto, un incremento de la indefensión de estos líderes que están en las fronteras entre la legalidad y la ilegalidad. Ellos defendiendo la legalidad, no solamente en la nuestra, sino sus propios sistemas de vida frente a las actividades ilegales, ¿no? Como es el narcotráfico, el tráfico de tierras, la tala ilegal y la minería ilegal. Y eso es un asunto sumamente grave que ya lo han levantado. Entonces viene Escazú, y Escazú es una buena oportunidad ya a nivel regional para proteger o por lo menos llamar la atención de esta situación, ¿no? De esta situación en la cual ellos se encuentran. Entonces, ahora unos colegas me preguntaban, sobre todo porque se va a aprobar, bueno, todo el mundo espera que se apruebe, el plan de acción para la implementación del artículo 9, donde se establecen las obligaciones para proteger
a los defensores ambientales, ¿no? Esta idea de prevenir, proteger y perseguir, ¿no? Sinceramente, yo soy abogado, soy hombre de derecho, por así decirlo. La verdad que poco importa el plan de acción, en realidad. ¿Por qué lo digo? Y creo que lo más importante va a ser que simbólicamente se apruebe, ¿ok? Porque de alguna manera amarramos más a los estados a que hagan algo. Lo que debe estar unido a ese espacio, a ese documento, en realidad son los espacios o mecanismos de rendición de cuentas. Si tenemos un documento aprobado, no tiene sentido si no hay un espacio para discutirlo. Y los dos espacios más idóneos para discutirlos hasta el momento han sido el grupo ad hoc de países, ¿no?, que han estado llevando a cabo este proceso de plan de acción, y el foro de defensores, que en la propuesta que están alcanzándose a la conferencia de las partes es de carácter bianual y que las organizaciones indígenas han dicho que debe ser anual. Cada año debe haber el foro de manera permanente de defensores. ¿Por qué son importantes? Porque son los espacios que van a permitir que sus voces sean escuchadas. Porque son los espacios que, la verdad, en algunos momentos de la discusión han tomado control de la discusión, ¿no? Entonces, creo yo que es importante relevar eso. ¿Va a ser importante que se apruebe? Sí, el plan de acción, pero más importante es que esté unido a estos espacios. Es más, las organizaciones indígenas han ido más adelante y han propuesto mecanismos para fortalecer la rendición de cuentas del Acuerdo de Escazú, que es un relator y que es un caucus, como han señalado Beltrán y los otros compañeros en otras sesiones, para que se puedan reunir y para que ellos puedan discutir cómo se viene aplicando no solamente el artículo 9, sino las disposiciones del Acuerdo de Escazú. Yo quería dejarlo ahí porque es importante a veces la aprobación burocrática, normativa, y sí, efectivamente puede ayudar a la rendición de cuentas un instrumento como el plan de acción, pero también hay que tomar en cuenta que va a ser efectivo si es que existen los espacios o mecanismos necesarios para que ello se pueda lograr. Entonces, sí, empujemos la aprobación estos días del plan de acción, pero sin olvidar que deben ser también complementados con estos dos espacios. Gracias. Muchas gracias, César. Claro e importante, y precisamente en el mensaje de esta sesión está este pedido y planteamiento de los pueblos indígenas. Apoyamos la permanencia del foro sobre defensores y defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales de América Latina y del Caribe, vital para la rendición de cuentas y la articulación regional. Entonces, este es el mensaje que están ya llevando los pueblos indígenas. Nuevamente hacemos y los convocamos. Mañana hay una sesión desde los pueblos, ¿no?, en el auditorio principal, donde ellos van a ir comentando cada una de estas propuestas que han venido articulándolos a través de la Alianza Regional de Defensores y Defensoras de la Tierra, ¿no?, en la cual está participando COICA, que es la principal organización indígena para la cuenca amazónica, los 9 países de la cuenca amazónica, y también las organizaciones indígenas en Mesoamérica, ¿no? Por ejemplo, nos están acompañando la Alianza para la Mesoamericana de los Bosques y Tierras también. Y tenemos unos 4 minutos breves, como en la sesión de la mañana. Yo quiero invitar primero a los que están acompañándonos en esta sesión, ya sean reflexiones, preguntas y comentarios puntuales, aquí como en la mañana lo tuvimos, por favor, para aprovechar al máximo este espacio. Adelante, tenemos nuestra primera participante. Y con el micro aquí, con todo y micro porque... No sé. Buenas tardes, agradecer Dina Hook de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, Maya Quechí Pocomchi de Guatemala. También uno de los mensajes que traemos acá en el Acuerdo de Escazú, en este evento que es tan importante para nosotros, es que se pueda ratificar el Acuerdo de Escazú en los diferentes estados de Mesoamérica, y donde ya se ha ratificado, pues también que se le dé cumplimiento, respeto y su aplicación, porque muchas veces hay tan bonitas normativas internacionales que defienden y protegen nuestros derechos, pero no se respetan ni se cumplen. Aparte de ello, queremos también pedir a la Secretaría, ¿verdad?, que pueda facilitar
y que sean más accesibles también la participación de los pueblos indígenas, que también son unas de nuestras propuestas. Hay mecanismos que facilitan, porque al momento de elegir participantes dentro, voceros dentro del acuerdo de Escazú, normalmente los pueblos indígenas nos vemos limitados porque la selección a veces es a través de vías digitales y los pueblos indígenas no estamos adaptados a ese mundo. Entonces hay que comprender también y tener empatía con que hay hermanos que son diferentes en este mundo y no funcionan todo en este mundo globalizado, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias, Dina. Y los pueblos indígenas están unidos, justamente se han saludado de Mesoamérica y Latinoamérica para presentar estas propuestas. Tenemos 2 minutos más. ¿Hay alguna presentación? Adelante, Hammer Maniwari, él es el vicecoordinador precisamente de COICA, igual que la autorización. Con todo, si no. Bien, con la participación de la mesa y con todo lo de la presentación, de los trabajos, de las aspiraciones que buscamos alcanzar los pueblos en estos espacios, realmente es bastante importante y consideramos también los espacios que tienen los amigos de la Asociación Civil, y en ellos también apostamos nuestras voces, ¿no? De poder tener esa articulación y llevar el mensaje un mensaje que conocedor de siempre para los pueblos indígenas, porque nos damos cuenta que las decisiones lo hacen desde arriba, ¿no? Y muchas veces sin conocer. Y muchas de nuestras autoridades tampoco conocen sus propias realidades que existen en su propio país, ¿no? Y muchas de las autoridades no conocen realidades y toman decisiones sobre pueblos indígenas, sobre Amazonía, sobre los bosques, ¿no? Sin comprender la realidad de cómo vive y comparte ese pueblo amazónico en su territorio. No solamente es bosque, es vida, ¿no? Y si no hablamos de poder aterrizar en estos espacios que ya le han mencionado los compañeros que buscamos alcanzar, ¿no? Tener un caucus indígena, una relatoría, una directiva, ¿no? Donde se abren estas aperturas de poder escuchar a los pueblos, porque si no trabajamos de esa manera, la Amazonía también, que si a todos nos preocupa, ¿no? ¿A dónde nos enfocamos? También hablamos de puntos de no retornos. Los pueblos amazónicos también nos podemos poner en una rebeldía, ¿no? Y porque nos damos cuenta, por defender nuestra Amazonía, por defender la tierra, nos están matando, ¿no? Entonces, ¿por qué hablan de la Amazonía si no van a respetar la vida de esos seres? Entonces, hablamos con respeto porque está lleno de mucha riqueza, de muchas vidas, y no solamente es hablar riquezas para unos cuantos. Lo que defiende un amazónico, lo que defiende un indígena, es para todo el mundo. Gracias. Muchas gracias. Y así, respetando la hora, hemos terminado esta sesión, pero les voy a pedir a todos los participantes, tanto de la mesa y también quienes nos acompañan, a tener una foto conjunta, por favor, para poder continuar con este mensaje. Y estamos convocados mañana a las 2 de la tarde, ¿cierto?, en el auditorio principal para conocer todas las propuestas desde los pueblos indígenas. Muchas gracias.